Entonces, les decía, la intención de este live es, pues, ayudar un poquito a lo que es pues el que aprendan, el que conozcan cómo funciona el Internet y cómo poderle sacar mayor provecho a esa velocidad de Internet que tienen contratada, ¿no? Entonces, sin más choro, vamos a empezar. Espero que les guste, ¿sí? Y, pues bueno, vamos a manejarlo. Voy a ir en un ida y vuelta. Los conceptos que vamos a manejar en esta pequeña charla son qué es el ancho de banda, bandwidth, entonces aquí me falló. Perfecto. ¿Qué es el ancho de banda o bandwidth? Ya corregido. ¿Qué es la velocidad de Internet? Y tratar de identificar esas dos diferencias, ¿no? Entre ancho de banda y velocidad de Internet, ruteo, conectividad y qué debo hacer para mejorar mi conexión. Entonces, vamos a ver qué es ancho de banda. El ancho de banda digital o ancho de banda red, o simplemente ancho de banda, es la medida de datos y recursos de comunicación disponible o consumido expresado en bits o en múltiplos de como serían los kilobits, los megabits o los gigabits. Todo esto sobre segundo, es decir, el tiempo tiene que ver en este asunto. Entonces, la cantidad de datos que se envían a la velocidad y que caben en ese canal de comunicación, eso se le conoce como ancho de banda. Bien, dependiendo del proveedor de Internet, dependiendo del paquete que yo tenga contratado, es el ancho de banda que voy a contratar. Por ejemplo, hay proveedores de Internet de cable que ofrecen anchos de banda de 10, 20, 15, 50, 100, 200 megabits por segundo. Ese es el ancho del canal, esa es la cantidad de datos, de transmisión de datos que puede transmitir esa conexión de entre tu casa y el proveedor de Internet, ¿sí? No quiere decir que esa es la velocidad que vas a tener. ¿Por qué? Ahorita lo voy a explicar. Los ruteadores tienen esa función de servir como embudos y de disminuir esa parte. Entonces, mucha gente dice, pero es que tengo una conexión, un ancho de banda de 100 megas y nada más descargo como a 2 o 3. Me está timando la empresa. No es que te esté timando. Lo que pasa es que una cosa es el ancho de banda, es decir, el tamaño del boquete de donde va a pasar la información, y otra cosa es la velocidad de conexión y de tu conectividad, que también eso tiene que ver de cómo te conectas tú desde tu dispositivo, ya sea celular, computadora, hacia el ruteador y de ahí el módem hacia el proveedor de Internet. Todo eso lo voy a explicar ahorita, pero vamos viendo concepto por concepto, ¿no? Para que se vaya entendiendo. Dentro de estos anchos de banda hay estas diferentes velocidades. Todo va a depender del proveedor de Internet. Entonces tenemos anchos de banda que van en módem, todavía existen, por cierto, mercado telefónico desde los 56 kilobits por segundo hasta los 10 gigabits o Ethernet de 10 gigabits. Y pasamos por los distintos tipos que son Ethernet, el inalámbrico, la categoría 802, inalámbrico G, 802.11G, Ethernet rápido, inalámbrico 802.11.N. Todas estas son categorías de conexión, ¿sí? Y obviamente cada una de ellas va a darle una velocidad distinta, un ancho de banda distinto. ¿Por qué? Porque es la cantidad de datos que puede pasar por ese canal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de frecuencias inalámbricas por conectividad inalámbrica, pues dependiendo del espectro, el espectro es la cantidad que existe entre una señal y otra, espacio, esa frecuencia, en ese espectro hay una cantidad limitada de datos que pueden pasar, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos distinguir qué es cada uno de ellos para poder hablar en el mismo idioma. Ahora, la velocidad de Internet es el tiempo que tarda en llegar la información desde Internet, es decir, desde uno de los servidores o desde un nodo hasta nuestro ordenador, nuestro móvil. Esto sería la velocidad de bajada de descarga. Por otro lado, tenemos la velocidad de subida, que es el tiempo que tarda la información desde nuestro ordenador hasta el servidor de Internet. Entonces sí tenemos claro que es
el ancho de banda y qué es la velocidad de internet. Son dos cosas totalmente distintas. Si ustedes tienen dudas, por favor, ahí está el chat, vayan escribiendo y yo con todo gusto les voy respondiendo, ya sea de manera escrita o por aquí por la transmisión, para ir sacando cada una de estas dudas, ¿no? Entonces tenemos que una cosa es la velocidad de internet y otra cosa es el ancho de banda, ¿sí? Bien, ahora, para que entendamos cómo funciona este mundo de las comunicaciones, necesitamos entrar en uno de los dispositivos más importantes de la conexión, que es el ruteador. El ruteo, el enrutamiento, cómo funciona, o sea, cómo llega la transmisión que estoy haciendo yo de este live desde mi casa a cada una de las casas de ustedes que me están viendo, ¿sí? Quiere decir que la señal se está generando en una computadora portátil de manera inalámbrica. Yo estoy conectado de manera inalámbrica ahorita con mi roteador y lo lleva hacia el servidor de Telmex, ¿sí? Ese es uno de los puntos, y el servidor de Telmex lo sube hacia el servidor de Facebook y cada uno de ustedes está conectado al servidor de Facebook, a uno de los tantos servidores de Facebook, ¿sí? Y entonces empiezan de ese modo a recibir la señal. A esto se le llama ruteo, es decir, es la función de buscar un camino entre todos los posibles, ¿sí? De unos paquetes de red y elegir la mejor ruta posible. Lo primero se define, pues obviamente hay que entender cuál es la mejor ruta posible, ¿no? Y en consecuencia, cuál es la métrica que se debe utilizar para medir esta ruta posible. Entonces, para que vayamos desmenuzando cada uno de estos conceptos y vayamos entendiendo. Cuando hablamos de la mejor ruta, entendemos que es aquella que cumple con las siguientes condiciones. Consigue mantener acotado el retardo entre pares de nodos en una red, es decir, consigue ofrecer altas cadencias efectivas independientemente del retardo del medio de tránsito. Permite ofrecer el menor costo de pérdidas, ¿no? Entonces, el criterio más sencillo es elegir el camino más corto, es decir, la ruta que pasa por menos número de nodos. Eso es lo que se entiende como la mejor ruta cuando estamos hablando de nodos. ¿Cómo funciona? Mi computadora se conecta vía Wi-Fi con mi router Wi-Fi. Mi router Wi-Fi se conecta vía cable gigabit con el router modem de Telmex. Ese ya van dos nodos. El router modem de Telmex se conecta vía fibra óptica con la troncal que está allá en la calle. Van tres nodos. Esa troncal se conecta vía fibra óptica, Metrolan, ¿sí? Con la central de Telmex. Van cuatro nodos. La central de Telmex se conecta fibra o satelitalmente, ¿sí? Con los distintos nodos del backbone de su red hasta que llega a Facebook. Estamos hablando que son entre 10 y 15 saltos y obviamente el ruteador lo que hace es que entre todos esos saltos busca cuál es la menor cantidad de brincos posibles y elige la mejor ruta, ¿no? Cómo llevar esta señal que se está haciendo desde aquí hacia todos ustedes. Entonces, así entendemos cómo funciona el Internet. Ahora, cuando hablamos de conectividad, entonces estamos aludiendo a las comunicaciones que se establecen con o sin cables. De este modo, el emisor y el receptor no se vinculan a través de un medio físico solamente, sino que también apelan a ondas que viajan en el espacio. Nosotros no las vemos, pero ahí están, existen. Si nosotros vemos un espectrómetro, ¿sí?, que son los que nos pueden visualizar los espectros electromagnéticos, podemos ver cómo está todo alrededor de nosotros llenos de ondas de distintos colores, ¿no? Entonces, un teléfono celular, por ejemplo, móvil, por citar un caso, puede conectarse a otro mediante la tecnología Bluetooth y esto lo hace de manera inalámbrica. Así se puede enviar información de un equipo a otro sin emplear cables. O, por ejemplo, una computadora conectada por cable Ethernet, que es el cable de red, a un ruteador puede hacer lo propio para conectarse a Internet. Bien, ahora, ¿esto a qué nos lleva? Vamos a entender cómo me conecto a Internet. ¿Por qué si tengo un buen ancho de banda? Esa es la pregunta que dio pie a este live. ¿Por qué si tengo un ancho de banda navego tan lento?
la respuesta, el problema está en tu router. Así es, jóvenes, señores, niñas, niños, los que me estén viendo. El problema está en el router. ¿Y por qué está en el router? Pues porque simplemente el router se encarga de brindarnos la conectividad. Obviamente, necesitamos nosotros saber si tenemos un buen dispositivo o no y cómo hacerle. Por ejemplo, aquí hay un pequeño diagrama donde les muestro que el ancho de banda se divide entre todos los clientes que están conectados. Si yo tengo un router como los que proporciona Telmex, en el caso que es mi proveedor de servicio de internet, ese router tiene una tecnología muy primitiva, ¿sí? Tiene una conexión de 802 de 2.4 GHz con una tecnología GN, ¿no? De Wi-Fi, que a lo mucho alcanza los 56 megabits por segundo. 56 megabits por segundo, o sea, nada, ahorita a las velocidades que ya hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, y estoy hablando que alcanza a lo mucho 56 megabits por segundo. Suponiendo que está bien configurado, que el canal está libre, porque tiene mucho que ver el canal de comunicación, y que no hay tantos dispositivos que le estén haciendo interferencia. Entonces, suponiendo que tengo todo a mi favor, alcanzaré yo un máximo con ese roteador que da Telmex de 56 megabits por segundo. Es decir, la velocidad que habría de el punto de cualquiera de los dispositivos al router sería esa. Esa es la velocidad de conexión, ¿sí? Del router hacia el proveedor de internet, o sea, hacia Telmex, eso va a depender de qué velocidad yo contraté con el proveedor de internet. Vamos a suponer que tengo el paquete de 10 megabits por segundo. Entonces, yo me conectaría a 10 megabits por segundo. Entonces, no importa que tu roteador te dé a ti una velocidad de conexión de 56 megabits por segundo si tu ancho de banda va a ser de 10. Ahí hay un embudo, ¿sí? Entonces, eso es lo que mucha gente no entiende a la hora que realiza las conversiones y las métricas. Pero es que yo tengo 10, ¿y por qué no me dejan los 10? Por esa simple y sencilla razón. Sí. Entonces, también, ¿cómo conectamos a nuestro dispositivo? ¿Por cable o por Wi-Fi? Entonces, hay routers ahorita con una tecnología que se llama MIMO, Multiple Input, Multiple Output, o sea, múltiples entradas, múltiples salidas, pero hay un otro que es una tecnología de Wi-Fi 6, MUMIMO, ¿sí? Que es mucho más eficaz y tiene múltiples entradas, múltiples salidas, pero a la vez atiende a los mismos dispositivos de manera múltiple y síncrona. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces, por esta razón, el internet se reparte el ancho de banda entre todos los clientes. Es decir, si un celular se ha conectado a una computadora, una Smart TV, una tableta, un celular y otra computadora por ahí, estamos hablando que tenemos 5 dispositivos para 10 megas. Entonces, si el router lo comparte de manera síncrona y pareja, quiere decir que únicamente va a poder bajar máximo 2 megabits cada uno de los dispositivos. Pero dependiendo qué tecnología de ruteo o de switcheo maneje, atiendo a todos a la vez o a uno a la vez, por lo cual el tiempo de atención y el tiempo que requiere para que me baje a mí la información que estoy solicitando se incrementa, por lo cual mi percepción de esa conexión de 10 megas es que es muy lenta, ¿sí? Porque el ruteador no me está atendiendo de manera síncrona, no me está atendiendo a mí a nada más y en este momento. Está atendiendo a la computadora, está atendiendo a la tablet, está atendiendo al Xbox, está atendiendo y dependiendo cuántos dispositivos tenga, lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente, se va disminuyendo hasta que tengo un ancho de banda de mi conexión muy pequeñita. Y ese es uno de los problemas que suceden. Ahora, déjenme les platico de estos routers nuevos
que es la tecnología MU-MIMO o Wi-Fi 6 Gigabit. Estamos hablando de una gran mejora que traen estos routers con compatibilidad con la tecnología OFDMA, que hace referencia a Orthogonal Frequency Division Multi-Access. Básicamente se trata de una tecnología que permite al router subdividir la señal en partes más pequeñas y destinar cada una de estas a un dispositivo de manera independiente. El resultado de esto es obviamente que mejora, pero por mucho, la conexión Wi-Fi entre el router y el dispositivo, entre cada uno de los dispositivos, porque atiende múltiples dispositivos al mismo tiempo, ¿sí? Obviamente eso te va a dar un performance de red increíble, y ahí hay un pequeño diagramita cómo funciona. Además, estos routers tienen esta tecnología, ¿sí? Voy a poner únicamente la presentación para que la puedan disfrutar mejor. Estos routers tienen la tecnología MU-MIMO. ¿Y qué significa? Multiple User, Multiple Input, Multiple Output. Es decir, múltiples usuarios con múltiples entradas y múltiples salidas. Puedes bajar muchas descargas al mismo tiempo, ¿sí? Esto permite al router la transmisión de flujos de datos de forma simultánea entre diferentes dispositivos, algo que antes era imposible y solo se hacía de uno a la vez. En otras palabras, un router MU-MIMO envía y recibe datos de varios dispositivos a la vez de manera más rápida. Tal y como estamos viendo, las mejoras del Wi-Fi 6 están pensadas para los usuarios que disponen de muchos dispositivos conectados a una misma red inalámbrica. Obviamente, esto nos va a permitir también otras mejoras, como son la coloración BSS. La tercera de las características de estos routers Wi-Fi 6 que debemos de tener en cuenta es la conectividad, ¿sí?, de la red local con el color BSS. ¿Esto qué significa? Es una tecnología del estándar Wi-Fi 6 que le asigna a cada red Wi-Fi un color. En realidad es un número, pero para que las redes adyacentes que transmiten en el mismo canal del Wi-Fi identifiquen más rápidamente mi red, simplificándolo mucho, es decir, reduce la cantidad de interferencias y aumenta con ello la velocidad de conexión entre el router y los dispositivos. Cuando hay muchos dispositivos y varias redes en nuestro entorno, por ejemplo, si vivimos en un condominio o vivimos en una privada o vivimos así con muchas casas alrededor que tienen Wi-Fi, tenemos el problema que vemos las redes de todos los vecinos, ¿sí? Y luego muchas veces, si no configuramos el módem, y ahí vemos infinitum, ya no sabemos cuál es, ¿no? Entonces, obviamente cada uno de esos infinitums u otra compañía, se conectan en el mismo espectro, en el mismo canal, y obviamente eso viene una saturación del espectro, una saturación del canal, y pues va reduciendo al máximo la latencia y obviamente va reduciendo la señal. Pero con estos routers no sucede eso, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Y obviamente, que tienen otra monería que tienen estos ruteadores es precisamente esto. Si tienen lo que son muchas antenas, y las antenas son de alta ganancia. Obviamente estéticamente no los hace tan bonitos, sí, pero lo que no lo hace la estética lo superan en cuanto a las cosas que me pueden ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cantidad de antenas les va a permitir que tengan una mejor señal, una mejor cobertura. Si dispone de diferentes antenas, pues obviamente podemos dirigir cada una de estas a las áreas que nosotros queramos, donde mejorar la señal de nuestra conexión, ¿no? Entonces, también algo que es digno de tomar en cuenta es que este tipo de ruteadores, el consumo energético en este tipo de ruteadores es más pequeño, porque algunos modelos cuentan con la posibilidad de entrar en modo reposo de manera parcial. Es decir, en la noche que no se están usando, si tú apagas tu tele, si tú apagas tu celular y no se está usando, los ruteadores entran en modo reposo, ¿sí?, hasta que lo vuelvas a usar. Trae un sistema y una tecnología muy buena que permite eficientizar el consumo de energía y pues obviamente eficientizar la vida útil de tu equipo. Entonces es una maravilla lo que se está haciendo y logrando con este tipo de routers.
Ahora, vamos a hacer una comparación. Les explico a qué viene todo de que haya yo hecho este live. Recientemente hice el cambio de mi ruteador y yo contaba antes con un ruteador de esta tecnología MIMO 450 Mbps. Ahorita les voy a enseñar cuál es el router. Sí, este. No sé si lo alcanzan a ver. Esta chulada. Este router, precisamente, acá está, aquí, 450. Bien, este router, ¿qué es lo que hacía? Me permitía unas velocidades de conexión de mis dispositivos hasta mi ruteador, es decir, en mi LAN, en mi red interna de casa, hasta de 450 megabits por segundo. Es decir, si yo estaba compartiendo archivos entre computadoras o viendo películas de mi disco duro en mi Smart TV, lo puedo hacer sin problema, porque 400 megabits por segundo en dispositivos interconectados en la LAN, pues es una maravilla. Puedo ver películas HD y 4K sin problema dentro de la LAN, sin usar internet, ¿sí? Obviamente, la comunicación entre dispositivos dentro del mismo espacio geográfico es muy buena. Yo te entras de modo reposo con un 6. No, yo igual, hermano. Por supuesto, Cristian, también. Pero bueno, pongo en amarillo el ancho de banda porque precisamente es la cantidad de ancho de banda que yo tengo con mi proveedor de internet, ¿sí? Entonces, esto va a depender, esta métrica va a depender de cuánto ancho de banda tengan conectado ustedes, cuánto tengan contratado. Por eso yo estoy haciendo el ejercicio con lo que yo tengo. Bueno, entonces, tipo de conexión, 2.4 GHz. Es decir, ese es el tipo de conexión que aguanta. 2.4 GHz. La velocidad, ya les dije, 450 megabits por segundo. Velocidad máxima de descarga. Esos 450 megabits por segundo más el ancho de banda que tengo a los 2.4 GHz me permitía descargar un máximo de 96 megabits por segundo. Esa es la fórmula, ¿sí? A lo mucho 96, 100, cuando me va bien 100, ¿no? Entonces, pero se mantenía ahí entre los 90, 100, bastante respetable. Hay gente que no llega a los 10 o 20, pero bueno. Velocidad máxima de subida 65 megabits por segundo y tiempo de descarga, por ejemplo, de una película entre los 10 y 15 minutos. Ese es con el que tenía anteriormente. Vamos a ver con esta nueva maravilla del Wi-Fi 6, que lo probé hace rato y es con el que estoy ahorita conectado. Este Wi-Fi 6, mismo ancho de banda, 200 megabits por segundo. Tipo de conexión, ya aquí vienen dos tipos de conexión, 2.4 GHz y 5 GHz. Y ahí tenemos la primera mejora. Ahora, la velocidad, como tiene dos tipos de conexiones, dos tipos de espectros, dos tipos de canal de comunicación, la velocidad de conexión a los 2.4 GHz alcanza un máximo de 474 megabits por segundo. Aún así vemos que es mejor que los 450 que me da ¿sí? Son como 120 megabits más. Eso es importante señalar, a los 2.4 GHz. Y a los 5 GHz puedo llegar hasta el 2 gigabit, ¿sí? Es decir, 2402 megabits por segundo, 2 gigabit en 5.0 GHz. Una maravilla. Entonces hablamos que con esa configuración, dependiendo cómo esté conectado, yo alcanzo, por ejemplo, en 2.4, si conecto mi red Wi-Fi de mi laptop a 2.4, yo alcanzo una descarga máxima de 100 a 110 megabits por segundo, pero conectándolo a 5 GHz, alcanzo una descarga de 211 megabits por segundo. Y ahí les enseño las métricas que hice hace rato en speed test. Y estuve midiendo y llega a los 200, 211, 215. O sea, increíble el punch que trae a los 5 GHz. Y la velocidad máxima de subida, 165 megabits por segundo. Bastante respetable para hacer los streamings como el que estoy haciendo ahorita, ¿no? Ahora, lo más
padre es, por ejemplo, la velocidad de descarga de una película, el tiempo de descarga, 4 minutos, 2 minutos a 4 minutos, dependiendo el servidor, ¿no? Por ejemplo, hice una descarga por torrente, por el uTorrent, y tardó 4 minutos. Una película de 2.4 gigas. Y descargué una de 1.2 gigas, obviamente en 1 minuto y medio. Por el servidor de OneFish. Entonces estamos hablando que es muy, muy, muy respetable. Y pues mira, fíjate, ahorita que estás preguntando eso, Cristian, que tu modem se apendeja con 200 megas de fibra, ahorita precisamente, chécate qué es lo que tienes que comprar, ¿sí? Entonces, sí, estás muy limitado, necesitas migrar a Wi-Fi 6, y precisamente es lo que estoy recomendando ahorita, Cristian. Entonces hablamos de que vamos a hacer la comparación. Ahí está, comparación 1 a 1, chéquense. 450 y el gigabit, ¿no? El router MIMO con el MUMIMO. Mismo ancho de banda, pero a conexión 2.4 gigas contra 2, 4 y 5, ¿sí? Velocidad de conexión 450 contra 574 y 2402. Cambiazo. Velocidad máxima de descarga 96 megas contra los 211. Estamos hablando del 3 a 1, ¿sí? Y de subida 65 contra 165, casi 3 a 1. Estamos hablando del mismo ancho de banda. Yo no he cambiado mi plan del proveedor, ¿sí? Entonces realmente le estoy sacando todo el jugo, toda la galleta de lo que tengo contratado con el proveedor de internet con este router. Increíble lo que puede hacer que migres a una tecnología más moderna, y precisamente eso te va a permitir que no tengas ese tipo de problemas. Tengo un modem Tenda de 300 pesos y un modem Tepelink igual. Pues mira, el precio de los Wi-Fi 6 en el hot sale estaban buenas ofertas, pero van desde los 1500 hasta los 8,000, 9,000 pesos, dependiendo de lo que tú quieras y lo que busques, ¿sí? Pero, por ejemplo, anda en el punto intermedio, el que tengo yo. Y eso ya va a depender de qué es lo que quieran ustedes o cuánto jugo le quieran sacar a su conexión. Ahí te voy a escribir, va a depender de lo que quieras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos mejorando únicamente? Pues el router. Y quieren que les haga una prueba de velocidad. Vamos a ver un speed test. A ver si puedo realizar un speed test. Un segundito. Vamos a abrir el speed test. A ver cómo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dispositivos conectados en esta red. Yo estoy haciendo lo que es el streaming. Creo que por ahí una descarga, haciendo un upload, subiendo archivos, jugando online, mi hijo jugando en el Halo Online, y pues no se echa, está sumamente rápido. Vamos a ver ahorita si podemos hacer, les digo, el speed test, porque hace rato andaba fallando la aplicación, pero voy a tratar de que funcione. Un segundito. Toda la tarde estuvo fallando speed test. Vamos a ver si funciona o no funciona. Ok, ¿alguna duda, pregunta, chicos, que tengan de estos routers y cómo mejorar la conexión en internet? Definitivamente les digo,
tiene mucho que ver el ruteador que nosotros estemos usando para ese propósito. Mucha gente se pregunta, oye, pero ¿por qué mi velocidad de internet es muy, muy lenta? O sea, tengo contratado 20 megas con Telmex o con cable o con cualquiera. Los routers que nos mandan los proveedores de internet no dan el ancho, no tienen la tecnología para atender a todos los clientes al mismo tiempo, a todos los dispositivos, y obviamente se divide la conexión entre cada uno de los dispositivos que yo estoy usando. Mientras más dispositivos conecto, más pequeño es el ancho de banda que recibo en cada uno de ellos. Obviamente es como tener un pastel, ¿no? Y mientras más gente esté tratando de comer de ese pastel, las rebanadas son más pequeñas. Veámoslo de esa manera, esa analogía, ¿no? Entonces, obviamente, eso nos va a permitir, pues, que tengamos o no un buen aprovechamiento de nuestra red, de nuestra conexión, y que estemos sacando provecho realmente al, ¿cómo se llama? Pues a lo que estamos pagando por internet. A final de cuentas, muchos están haciendo una inversión, muchos, por ahorita que estamos en la guardados en casa, ¿no? Con esto de la pandemia, pues obviamente el internet se ha vuelto súper mega esencial en nuestras vidas. De por sí ya muchos estábamos acostumbrados a esto, y ahorita pues muchísimo más. Entonces, realmente necesitamos saber cómo sacarle provecho a nuestras, ¿cómo se llama? A nuestras conexiones. Entonces, pues, no sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Porque pues ahí el único que me preguntó fue Christian Chi, ¿no? Por ejemplo, aquí que nos dice, me van a aprender con 200 megas de fibra. Pues sí, porque ha de ser dices que tienes ¿un qué? ¿Cuál me dijiste que tenías? Un TP-Link y un Tenda. El Tenda es bueno, el Tenda es bueno, pero el TP-Link pues obviamente es mucho mejor. Y bueno, todo va a depender cómo lo tengas configurado, de cuántos clientes estén conectando, porque dices que tienes 2 líneas de fibra para repartir entre tus clientes. Pues no sé si los tengas. Ahí te voy a dar un consejo. Venden algo que se llama balanceador de carga. Los balanceadores de carga es cuando tienes 2 o más conexiones de internet y obviamente necesitas sumar esos anchos de banda para repartirlo entre la cantidad de clientes que tengas. Entonces me imagino que lo que tú necesitas es un balanceador de carga. Sí. Pero tienes balanceador de carga porque tú me estás hablando de los routers. Necesitas un balanceador de carga. Hay unos de Cisco muy buenos. En una empresa que trabajaba, yo tenía un balanceador de carga de Cisco y tenía una conexión de fibra óptica dedicada por Telmex, y tenía 2 ADSL igual por Telmex, y esas 3 líneas, 20 megas en cada uno de los ADSL, y en la fibra óptica tenía 10. Estamos hablando que eran 50 megas, y esos 50 megas, lo que hacía el balanceador de carga es que los acumulaba y le repartía a todos los clientes, y tenía un ruteador aparte que me repartía la señal inalámbrica de esos 50 megas. Obviamente ya estamos hablando de una arquitectura de red, ¿no? 150 clientes, ¿para cuánto dices? 400 megas. Sí, necesitas un balanceador de carga. Ahí estás desperdiciando mucho tu ancho de banda, ¿no? Y bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o ya le damos cranky al
al live, si entendieron, les gustó la información, si se entiende cómo cambiando mi router, puedo mejorar el performance, el desempeño de mi red, y obviamente recibir prácticamente lo que contraté de mi conexión de internet, sacándole todo el jugo a mi conexión, porque realmente eso me va a permitir pues no desperdiciar dinero a final de cuentas. Pero esa router board no te sirve como load balance. Balanceador de carga. No la conozco, pero si quieres checo las especificaciones técnicas, Cristian, y puedo ayudarte para que mejores esa parte. Dentro de todas las monerías que tengo profesionales, pues estoy certificado en Cisco, así que pues algo te puedo ayudar por ahí, ¿no? No, pues saludos y gracias a ti, Cristian. La verdad es que aprecio mucho los aportes y en lo que te pueda ayudar, con gusto. Si quieres te digo, checo las características o especificaciones técnicas y te puedo ayudar a que pues le saques un mejor jugo a esa inversión que ya hiciste, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, o sea, estamos haciendo una inversión porque pues necesitamos estar conectados, necesitamos estar comunicados, y lo que muchas personas piensan es de que, híjole, pero tengo 20 megas y no me sirven, mis conexión está muy lenta y a cada rato se me desconecta y no me llega suficiente señal. Pues es eso, es tu ruteador. No tienes un ruteador que realmente esté sacando la chamba y que sea acorde a tus necesidades. Muchas veces somos bien cheap, bien codos, y no queremos invertirle un poquito más y estamos perdiendo muchísimo y estamos obviamente desaprovechando la ya inversión que hicimos en conectividad. Sale, mi hermano, muchísimas gracias, buenas noches, cuídate, Cristian. Y bueno, pues hasta aquí, espero que les haya gustado el live. Si tienen dudas o preguntas, pues con todo gusto las atiendo ahorita en el chat. Creo que muchos están, por lo que vi, preguntando en el de mi Facebook personal, no en el de la página, pero bueno, ahorita los reviso y los contesto. Si tienes una duda que quieras que te conteste ahorita de inmediato, en la página de Marcos Pérez Mendoza, ahí pues ahí estoy haciendo live, porque si no me dejaba hacerlo y no podría tener comunicación con el otro. Pero bueno, voy a tratar de solucionar ese problema y a ver si les puedo contestar. Pero bueno, les agradezco mucho a los que se conectaron, les agradezco mucho el haberme sintonizado el día de hoy, y espero que la información que les proporcione les sea de ayuda, ¿no? Sobre todo para que le saquen un mejor dinero, le saquen un mejor provecho a su inversión, a lo que ya invirtieron en su conectividad, ¿no? Que tengan bonita noche, cuídense y nos vemos.